16, 2 y 6 en las Islas Canarias, una hora tenemos todavía por delante para estar juntos y hay todavía muchos temas esperando. El teléfono, por si queréis seguir participando en ese concurso, 900-137-137, llamada gratuita, 5 premios tenemos. Aprovechar para saludar a toda la gente que está escuchándonos en la radio online en diferentes partes del mundo. Estoy viendo aquí en Cuenca, en Buenos Aires, Querétaro, en México, en Portugal. Saludos, y también a los que a lo largo de la semana no os descargáis en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio. Paco Bermúdez se incorpora ahora a controlar nuestro sonido. Es un placer estar de nuevo juntos. Tenemos todavía un poquito de tiempo para que María José nos cuente cómo... Primero nos preguntaban cómo fortalecer, hay un montón de preguntas que nos están haciendo por ahí, pero cómo fortalecer los chakras, nos dicen. ¿Cómo fortalecer? Trabajando con ellos todos los días. Primero, ser conscientes de que los tenemos, porque para mucha gente habrá sido... Sí, ser conscientes de que los tenemos, claro. Y trabajando con ellos. ¿Cómo se trabaja? Pues trabajando, pues ya, o sea, con la meditación, con el yoga y con todo esto. Faltaba que nos dijeras cómo potenciarlos. Vale, son unas afirmaciones, ¿vale? Que yo me inventé un día andando por la calle, ¿vale? Entonces, tú vas caminando, si puedes en un sitio de naturaleza, en un parque o algo así, mejor. Entonces visualizas los colores que tienen que ver con cada uno. Entonces, en el primero, que es el rojo, ¿vale? Lo que te cuentas es, haces una afirmación, los pies en la tierra y yo estoy primero. Vale, es muy importante. Los pies en la tierra y yo estoy primero. Para ese chakra que está en los órganos sexuales. Sí. Genitales. Genitales, sí. El segundo, el bajo estómago. Me permito disfrutar y le pongo una sonrisa a todo lo que la vida me trae. Pensando en el color naranja. Me permito disfrutar y le pongo una sonrisa a todo lo que la vida me trae. El tercero, el poder reside en mí. El estómago. El plexo solar, amarillo. El cuarto, yo me amo. El quinto. Cuando piensas en el yo me amo, ¿qué color? El verde. El verde. Perdón, vale. Yo lo tengo tan claro que yo voy tan muy rápido, vale. El quinto, el turquesa, vale, la garganta. Expreso el ser que soy. El sexto, escucho mi sabiduría interior o me dejo guiar por mi intuición, da igual, es lo mismo. Uh-huh. Que sería el color índigo. Y el séptimo, soy canal entre el cielo y la tierra, y sería el violeta. El violeta. ¿Y esto, recomendar hacerlo todos los días? Primero es saber que los tenemos. Sí, hacerlo todos los días desde luego sana un montón, y equilibra un montón, equilibra toda la energía. Y yo desde luego durante mucho tiempo hacía esto, lo he hecho esto y lo sigo haciendo, y desde luego a mí es una forma de meditación muy rápida además, o sea, muy, muy fácil y muy rápida de armonizar tus chakras. Lo practicaremos. Esta música sí que sirve un poquito ya para despedirnos. Te decía que hay mucha gente que quiere conectar contigo. Vuelve a decirme, primero darte las gracias por haber venido. A vosotros, me ha encantado. Me alegro, espero que vuelvas. Por supuesto, encantada. Tenemos que hacer eso de las meditaciones quizá para... cuando quieras. Lanzarlas. Cuando quieras. Volver a repetir esa página web. www.elviajedelhéroe.es. www.elviajedelhéroe.es. Ahí está si queréis conectar con nuestra invitada. ¿Haces cursos? ¿Das terapias? ¿Pasas consulta? Paso consulta privada, hago cursos, los cursos se llaman El Viaje del Héroe. Hago también constelaciones en los viernes por la tarde, un viernes al mes. Y ahora en verano, en julio, lanzamos la segunda edición del curso de chakras El Viaje del Héroe, que es un curso intensivo de verano en Gredos, de una semana para trabajar los chakras. Ha sido un placer. Besitos a esa niña nueva, a tu gente, y espero verte de nuevo. Y yo encantada de volver. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Hasta. Y mientras cambiamos el escenario, nos vamos al espacio a descubrir que se ha visto por ahí fuera, se acaba de descubrir un planeta, dicen ahora, que es casi como la Tierra. Emilio Fiel nos cuenta algunas cosas de esas crónicas de este planeta de Gaia. ¿Te gusta esta música? Sí, me gusta, la conozco. ¿La conoces? Y he estado buscando una música para ponerla en tu sección, ahí como anunciadora, ¿y la conoces? Sí, ha sonado por aquí muchas veces. ¿Sí? Sí. ¿La dejamos? Sí. Vale, pues será la música que abrirá la sección, estas crónicas de Gaia con Emilio Fiel, Millo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues muy bien, hace ya un par de semanas que volvimos de Colombia desde nuestro último contacto. Ajá. Y bien, la verdad es que organizando todas las cositas del 2012, que son muchas, como sabes. Sí, que vamos a servir de eco aquí en el Espacio en Blanco para contarlas a toda la gente de este planeta, de España y de este planeta nuestro. Déjame que te diga, ¿estáis pasando frío ahí donde estás ahora?
Pues sí, mira, el Moncayo está totalmente nevado, precioso, y la temperatura pues ha bajado 5 o 6 grados solamente el día de hoy, que ya había bajado respecto a los días anteriores. Parece que al final de estos días pues tendremos -3, -4. Hay una reunión de las hijas de Gaia, de la Arboleda, las mujeres que se reúnen, y la semana siguiente nos reunimos los hombres aquí. Sí, pues que vayan, hay que ir abrigadito, ¿eh? Sí, lo saben. Hay que ir abrigadito. Déjame te pregunto otra cosa. Yo no sé si has filtrado tú la información de que en la Wikipedia, bueno, sabes que pinchas un nombre y te cuentan un poco teóricamente tu historia. En mi caso dan una serie de datos que no son muy ciertos, pero al final dice, está con su amigo Emilio Fiel, o desde hace algún tiempo con su amigo Emilio Fiel, viven en, no sé si es en Júpiter, Urano o Neptuno, no sé en qué planeta. ¿Se los cuenta tú a alguien que nos vamos de vez en cuando de viaje por ahí? Plutón. Hay más locos que nosotros, yo creo, sí, que sí, está entendiendo. Y fíjate el tiempo que hay que tener para meterte a hacer una página de alguien al que no conoces. Pero eso pone en la Wikipedia. Sí, si lo echas un vistazo, al final de mi biografía, que no coincide mucho, datos, fechas, etcétera, algunos sí, evidentemente, porque lo han copiado de datos que yo he sacado, dice, está en la actualidad reside con su amigo Emilio Fiel en Plutón. Chica, pero no cuentes, el lugar del inconsciente, está bien eso, ¿eh? No cuentes historias de estas nuestras así. En el cuarto oscuro. Espero que no. Emilio, acabas de llegar de Colombia, donde hubo una reunión con una posibilidad de poner en marcha otra forma de vida, ¿no? Y se demostró que se puede. Bueno, pues fíjate, allí en medio de la selva del Cauca, 500 personas, y discutimos y hablamos en los consejos sobre todas las posibilidades que hay en la alternativa familiar, las ecoaldeas, la relación directa con la tierra, el camino de la espiritualidad. Y bueno, ya hablamos un ratito con Alberto, ¿verdad? Allí un rato contigo. Me gustó mucho el ambiente. Colombia realmente no solo está a un nivel alto en cuanto a conocimientos, estudios, preparación, sino que además de eso está bien cuidado el lugar, y a pesar de los narcos y de todos los líos que hay, ha cambiado mucho aquello, no es nada parecido a lo que sucedía en los años 90. Con esa inseguridad, ¿verdad?, que contaban. Sí. Hay todavía algo alguna sensación de general de inseguridad, de controlar las cosas, pero más por los ladronzuelos callejeros que por los propios narcos que han entrado ya en otra fase. Ya. Pero sí se habló y se pusieron nuevos sistemas o nuevas conexiones para ver que esa idea de la nueva sociedad es posible, ¿no? Sí, pues ya ves, desde hace tantos años, fíjate tú, desde que nosotros también estábamos ahí en el año 77, hasta ahora han pasado muchos años, pero es que cada vez la sustentabilidad de las ecoaldeas, la capacidad para regirse en caso de conflicto, la relación de cultivo con la tierra, las actividades alternativas de trabajo interno que están dándose en cada una de ellas, van creciendo, y la verdad es que cada vez están mejor organizadas y hay una más profunda capacidad para reaccionar, y una filosofía mucho más concreta, mucho más abierta, ¿no? Y una de las ideas que parece que se está replanteando de nuevo es tratar de resucitar a la diosa. Parece que los paradigmas, los conceptos machistas o del hombre no sirven tanto para ese nuevo tiempo, y hay que recuperar a esa diosa, ¿no?, la dadora de vida. Bueno, la verdad es que yo siempre me he considerado un guerrero de la diosa, y siempre desde los 20 años que fui iniciado al Tantra de Shakta, de la diosa, y siempre hemos seguido así. La diosa para mí pues es la energía del espíritu en acción, y frente a tanta tontería y tanta proyección que se ha dado alrededor de un dios vengativo y un dios juez, pues la diosa permitía un camino de encuentro con la tierra distinto. Quizá lo que no se sabe tanto es que en los tiempos en que el machismo rige, la madre tierra es siempre femenina, diosa, y en los tiempos en que regía el matriarcado eran los dioses masculinos, Cernunos, Pan, Shiva, todos los grandes, Dionisos mismo, todos los grandes dioses eran también masculinos en la tierra. Hay que equilibrar esas dos cosas. Qué curioso. Y estamos en ese tiempo de entrar en esa etapa de equilibrio, ¿no? Claro, hasta los dioses antiguos, sobre todo Cernunos, trabajamos con él en el sueño, y han vuelto, tienen que ayudar a la tierra. Si la tierra quiere ascender, tiene que unir como nosotros sus dos polaridades, masculino y femenino. Mucha gente nos pregunta, a raíz de estas conversaciones que estamos teniendo, si vamos a tener ayuda en este proceso. Sí, vamos a tener ayuda, pero no de fuera, desde luego. Ya.
De fuera ya hay toda la ayuda que se puede dar. Y la ayuda es que nuestra conciencia se abra y que podamos ser capaces de tener una visión global, holística, en la que por encima de todo esté la intención profunda, la capacidad del ser humano, tuya, mía, de cualquiera de nosotros y de los oyentes, para asumir su propio destino. Y esa es la ayuda más importante. La teníamos desde el principio de los tiempos, pero la hemos perdido por el camino. Recuperar eso es la clave. Ayuda. En estos momentos necesitamos solo pues lo que intentábamos, 100 millones de personas que nos pongamos de acuerdo en medio de este juego a finales de este año, que ya ha llegado el 2012 tan esperado, y lo que hace falta es eso, a toda costa formular con más gentes y compartir con más gentes un intento común de respeto por el ser humano, y por su alma, de amor por la tierra, de posibilidades de realizar el amor impersonal sobre ella, la entrega, la búsqueda del bien común, pues tanto en lo social como en lo individual. Todos los grandes mitos que el materialismo planteó como ilusiones y fantasmas, algo así como utopías irrealizables, pues están aquí de nuevo, y esta vez no estamos dispuestos a ser juzgados por ellos, sino a realizarlos. 100 millones de almas es quizá la cifra. Dime qué nuevas actividades hay preparadas hasta ese 2012. ¿Tú vas a hacer un curso solamente para hombres? Bueno, ya te digo, este fin de semana se reúnen aquí prácticamente, pues creo que son 80 mujeres en Liuramá, en nuestra casa, para hacer el trabajito de iniciación a la diosa en la fiesta de la Candelaria, que es el antiguo Imbolc celta, ¿no? Fiesta de fuego y agua, sobre todo. Y después, la semana siguiente, nos reunimos los hombres y hacemos también nuestro trabajo de solo hombres, intentando implicarnos en lo masculino. Había un viejo poema que solía recitar yo, algo así como Slonsal, que es una llamada: larga vida a la tierra multicolor, donde cabalgan sin descanso los guerreros del espíritu, en pos de su victoria sobre la muerte y el olvido, asumiendo su papel de guardianes de la arboleda de la diosa. Así solíamos saludarnos, así solíamos comenzar una oración. Pues ahí estamos, ¿no? Esta es la era de la diosa, que es la era en que volvemos a esos tiempos ancestrales, en el que el amor, la sanación, la magia, la belleza, el conocimiento de la naturaleza, la creatividad, y sobre todo la entrada en lo invisible, en el Nahual, pues vuelven a conducir los destinos de los pueblos como en la antigüedad, y sobre todo nuestros propios destinos, ¿no? En un momento damos una página web para la gente que quiera informarse, pero es curioso, Millo, cómo a pesar de los años, de las diferencias de los lugares, se sigue hablando el mismo idioma. Hoy un grupo de gente que hablamos o que habla el mismo idioma, ¿verdad? Sí. Todos. Ahora, sobre todo, lo que ha desaparecido es eso, la sensación que había hace pocos años todavía de que cada uno tenía que luchar por sí mismo. Ahora de repente hay una apertura, y es como si en el 2014, en el día sin tiempo de julio, seremos igual que hoy, pero el corazón estará abierto y el mundo será absolutamente distinto. Entonces, estamos hablando un solo idioma. El idioma es el respeto por los demás y la capacidad para tener y para sentirnos respetados por ellos también, y para trabajar juntos. Es decir, eso es lo que ha cambiado revolucionariamente en los últimos tiempos. Ahí te dejo con la musiquita y damos esa página web. Para más información de todo esto, de lo que hablamos, de las crónicas de Gaia y esas actividades de Emilio Fiel, ¿dónde podemos ponernos en contacto? Pues en elblogdemillo.com, con el artículo delante, elblogdemillo.com. Perfecto. Y ahí estará todo, ¿eh? Pues ahí nos informaremos. Emilio, Millo, gracias. Seguimos en contacto, hablando de vez en cuando en este espacio en blanco, avanzando un poco algunas de las actividades y preparándonos para ese final del 2012 y lo que nos viene. Bueno, pues ahora lo que toca es eso, unir las polaridades de nuevo, no seguir perdiendo contacto con una de ellas y aferrarnos ciegamente a la otra, y de alguna forma pues entender que el 2012 tiene eso por encima de todo, esa necesidad de unir lo masculino divino y lo femenino divino en los eclipses de sol y luna, tanto en mayo, junio como en noviembre, y ese desafío tiene que estar equilibrado para el 12 del 12 y preparar esa etapa que ya llamábamos el otro día el reseteo del disco duro del 21 de diciembre. Ajá. Iremos informando de todo ello. Venga, fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. También para ti. Hasta pronto. Infórmate en rtv.es/de película y pincha en la pestaña El Mejor Espectador. Tienes de plazo hasta el 13 de febrero.
Hola, soy Raymond Moody. Un saludo para los oyentes de Espacio en Blanco, en Radio Nacional España. Y 22, 2 y 22 en las Islas Canarias. Después de esa cita con Emilio Fiel, volvemos a nuestro estudio. ¿Te gusta esta música para la sintonía de tu sección? Me encanta. ¿Te gusta? Sí, sí. José Luis Tejada, ¿cómo estás? Pues recuperándome de un trancazo considerable. Yo creo que ha sido el peor de mi vida. Como vives por ahí arriba, en esas selvas, en esas montañas. Sí. Además, por cuestión de trabajo, este año estoy subiendo muchísimo a la zona de la Sierra de Cuenca, y aquello es, aparte increíblemente bonito, es terriblemente gélido, frío. Ajá. ¿Eres técnico en electrónica industrial, y ahora mismo luchando pues por construir esas instalaciones de energía renovable que, por desgracia, en este país pues van a empezar a escasear? Sí, han cortado el grifo por la crisis. Esperemos que sea simplemente una moratoria, como nos han dicho, para poder reestructurarnos y crear un sistema eficiente que nos siga manteniendo como somos, un país pionero, yo creo que de los primeros del mundo, y que no nos situemos, como algunos apuntan, ya a la altura de Zimbabue o Angola, si realmente al final se aplica la nueva normativa. Espero que nos ocurra así. Dime una cosa, mandamos decías en noviembre, que mucha gente se ha quedado con esa historia. Mandamos una señal desde aquí, un mensaje lanzado desde el Espacio en Blanco. ¿Tienes los datos si no te los paso? Los tengo aquí. Dices que está a 2.384.000. Yo no sé estas cantidades, tú me lo dirás. Pues, ¿a dónde está, dices? Pues es un 2 y después tenemos que poner 12 ceros. Es una cifra que a muchos nos gustaría tener en la cuenta bancaria. Estamos hablando de 2 billones europeos, 2.384.400 millones de kilómetros, viajando a la velocidad de la luz. Ya. ¿Y quién has dicho que quería? ¿Había gente que quería? Sí, ha habido muchas personas que se han puesto en contacto conmigo a través de Facebook, José Luis Tejada, para intentar decirnos cuál fue el mensaje, porque no lo comentamos, que habíamos lanzado. Lanzamos esas dos conjuntos de bloques de información siguiendo un sistema de codificación muy similar al que se utilizó en Arecibo en la década de los 70 para lanzar un mensaje SETI, y bueno, pues ha habido personas que lo han intentado y hay gente que casi lo ha descubierto. ¿Y lo vamos a decir o...? Yo lo voy a mantener, si me permites, durante un poquito de tiempo, y para el primero que lo descubra, premio. ¿Sí? Sí. Vale, pues si queréis ahí seguir explorando. Nos vamos a ir a explorar el espacio, ¿no? Ha habido una noticia hoy, incluso he visto en la red, que se había descubierto un planeta mucho más grande que la Tierra, pero bastante parecido, y hace poco hubo una noticia que decía que había vida en Venus. Sí, además es precioso. Yo creo que nos estamos preparando, y no me gustaría decir nos están preparando porque siempre suena un poco prepotente y conspiranoico, ¿no? Nos estamos preparando para empezar a darnos cuenta de que, si bien no estamos solos, o no podemos decirlo claramente, sí las posibilidades están aumentando exponencialmente. Hemos pasado de pensar que era terriblemente difícil que en el universo hubiese condiciones similares a la que tenemos en este planeta, para darnos cuenta que desde que tenemos ese satélite artificial, ese planetoide artificial dando vueltas alrededor del Sol, que es la sonda Kepler, pues rara es la semana donde no se descubren 1, 2, 3 planetas que podrían tener condiciones idóneas o similares a la nuestra y que podrían albergar vida. Pero no solamente eso, porque la ciencia es muy curiosa, ¿no? La ciencia tiene la mecha muy corta, y muchas veces cuando uno se pone a investigar rápidamente sale gente que le va siguiendo luego en el pensamiento científico. Ese mismo proceso que está utilizando la sonda Kepler, de poder mirar la magnitud de una estrella lejana para ver si cíclicamente es interrumpida por un puntito de luz que puede ser un planeta, se está aplicando por científicos que lo están aplicando desde la Tierra, sin necesidad de tener un satélite y estar dando vueltas. Y de ahí nace la noticia que nos comentabas, y es que el 2 de febrero salta a la palestra que aparece un planeta que bautizan como GK 667c, que es un planeta gigante con unas condiciones muy similares a las de la vida, que responde a determinadas frecuencias como si fuese también portador de agua en estado líquido, y que bueno, pues podría ser un candidato perfecto para poder albergar vida, al menos como nosotros la conocemos. El problema es que las distancias en el espacio son tremendas. Estamos hablando de un planeta que está a 22 años luz. Tardaríamos 22 años a la velocidad de la luz en poder llegar a él.
vamos a seguir un poco esa noticia. Y esta noche, en tu sección, vamos a hablar de cosas que sean sucesos y descubrimientos que se han dado en nuestro sistema solar. Déjame que diga una frase que me has puesto aquí. Dices, a veces pienso que la prueba más fehaciente de que existe vida inteligente en el universo es que nadie ha intentado contactar con nosotros, decía Bill Watterson, ¿no? Sí, además como buen ilustrador y vamos, es un dibujante de tiras de cómic, ¿no? Lo define muy bien, porque muchas veces nos decimos, bueno, y si realmente hay gente fuera, ¿por qué no vienen aquí? Cuando nosotros vemos el día a día... Viendo cómo nos comportamos, es mejor estar lejos. A veces que estar lejos, sí. Sin embargo, ha habido muchas salidas al espacio y se han descubierto muchas cosas que desconocemos, que me gustaría que nos contaras. Pues precisamente el 31 de enero, diferentes fuentes, sobre todo relacionadas con la investigación que se lleva en Rusia, y Rusia es como nación que es, tiene mucho interés por el fenómeno tanto ovni como por la investigación espacial. No olvidemos que, pues prácticamente hasta la perestroika estuvieron a la zaga con los americanos por intentar conquistar o, llamémoslo de otra forma más suave, descubrir nuevos planetas, ¿no? No olvidemos que ellos fueron los primeros que llegaron a un planeta como tal, que fue el planeta Venus, y que siempre han estado muy interesados en poder conseguir vestigios de esa vida. Digamos que en ese aspecto, igual que en otros muchos han sido más cerrados y siempre han ido ocultando cosas, en el tema de buscar la vida siempre lo han tenido un poquito más claro, ¿no? Saltaba, como decía, a finales del mes de enero, por diferentes fuentes, la noticia de que, una persona, Leonid Samfonality, ruso, que está agregado también directamente al Instituto de Estudios Espaciales de la Ciencia, revisando unas grabaciones que la sonda Venera en 1982 había captado. Este señor dice que ha descubierto que podría haber indicios de vida. Sorprendente si es así, ¿no? Sí, la cosa es que, inmediatamente toda la comunidad científica se ha echado encima. Yo he estado viendo esas fotografías, he tenido la fortuna que me la mandasen desde Moscú, y a mí hay una cosa que me extraña mucho, y es que esta sonda de la cual estamos hablando, la sonda Venera 13, que llegó a Venus en 1982, fue la primera sonda espacial que portaba cámaras en color. Curiosamente, las fotografías que nos están mostrando son todas en blanco y negro, y bien podrían corresponderse a expediciones anteriores. Venus es por lo que le extraña a cualquier persona que tenga un poquito de conocimiento sobre el universo. Venus es un planeta terriblemente árido y difícil para encontrar vida, ¿no? Ya Carl Sagan lo dijo y todos lo sabemos, ese Venus, ese lucero del alba que nosotros conocemos y que la mayoría de nosotros hemos visto, siempre se ha relacionado con Lucifer, ¿no? Para que nos hagamos una idea, tiene su razón de ser. Estamos hablando de un planeta donde la superficie está expuesta a una temperatura constante de aproximadamente 500 grados centígrados, ¿no? La presión es de 90 atmósferas. Estamos hablando de que hay cualquier cosa quedaría machacada, triturada, ¿no? De hecho, las ondas espaciales que han ido para allá tiene también una atmósfera terriblemente corrosiva, acaba con ellas en cuestión de horas, ¿no? Y pues sí, ha habido muchísimos intentos por llegar allí. Digamos que sobre todo Rusia en esta carrera espacial ha tenido mucho más éxito que Estados Unidos intentando llegar a Venus, porque como veremos más tarde, otro de los planetas hermanos que tenemos, que es Marte, donde todo apunta a que podría haber indicios de vida y cada vez parece que la dirección va más encauzada por ahí. Para Rusia siempre ha sido un planeta maldito, un planeta en el cual la mayoría, por no decir prácticamente todos los artefactos que Rusia ha mandado, pues han llegado a Marte hechos polvo. Pero sin embargo en Venus sí llegaron, y analizando esas imágenes a mí me ha sorprendido mucho. Se veían lo que describen como un cuerpo en forma de escorpión, un disco y una especie de alas que aparentemente se mueven. Objetos de tamaño de 10 a 50 centímetros que aparecían, mutaban o desaparecían, y que parecía como que se escondían bajo tierra y volvían a salir en la superficie de Venus. Qué curioso, ¿no? Estamos hablando que este señor, Leonid Samfonality, vamos a ver, es científico, es una persona que conoce bien de lo que está hablando, y por muy descabellado que parezca, por lo menos la explicación o la morfología de los animales que parece describir podrían concordar con lo que en esa superficie árida y soportando una presión terrible, 90 veces superior como mínimo a la que tenemos en la Tierra, tendrían que ser animales prácticamente en 2 dimensiones, muy planos, y tendrían que tener un exoesqueleto terriblemente fuerte. Para aguantar esa temperatura y para aguantar esa presión. Estaríamos hablando pues de esa especie como de caparazón, ¿no?, que tienen los escorpiones, y a lo mejor de ahí viene la explicación que él nos ha dado. Aún así, yo sinceramente creo que actualmente, con la cantidad de tecnología que se ha enviado allí, que salga
a flote tanto tiempo después, estamos hablando 20 años después, esta información, siempre hay que cogerla con pinzas, pero sobre todo nos tiene que ayudar a tener esa ilusión, a imaginar, a investigar y a tener ganas de seguir descubriendo cosas, ¿no? Lo que es curioso es que de repente, cuando hasta ahora no se tenían opciones de vida incluso en nuestro sistema planetario cercano que tenemos, ahora se está descubriendo que hay agua en Marte, en determinados lugares también. Incluso en la Luna. En la Luna también, no olvidemos que la Luna, nuestro satélite, al cual, bueno, pues tuvimos el privilegio de poder llegar a finales de la década de los 60, a principios de los 70, ahí se descartó la posibilidad de que hubiese vida de ninguna de las maneras. Carece de atmósfera, en principio carecía de agua, las condiciones son completamente inhóspitas, tenemos unas variaciones de temperatura extremas que bajan de los 60 a 70 grados bajo cero a estar por encima de los 100, ¿no? Y ahora, sin embargo, se está descubriendo, por lo menos los últimos indicios que hay a través de los análisis que se están haciendo con diferentes ondas, es que podría haber agua en estado sólido, debajo de lo que es la propia corteza, cosa que, bueno, pues a día de hoy no deja de sorprendernos, cuando las personas que hemos seguido la carrera espacial hace 5, 6, 7 años era imposible que hubiese. No olvidemos que la Luna ha sido una de las grandes visitadas tanto por Rusia como por Estados Unidos, y que ha sido recorrida por infinidad de máquinas intentando buscarlo, ¿no? ¿Se llegó a la Luna por fin? Yo estoy completamente convencido. Además, yo he tenido el privilegio y es algo que, bueno, pues las personas que tengan conocimiento de astronomía y un mínimo de material lo pueden comprobar. Y es precisamente a través de uno de los artefactos que para mí se han encargado de buscar vida fuera de nuestro planeta, ¿no? Estamos hablando de los robots Lunokhod, que fueron los que Rusia mandó para allá en el año 70 y en el año 73, y que portaban un pequeño deflector, un espejo, en el cual, bueno, pues desde la Tierra se puede disparar un haz láser, se puede comprobar cómo rebota y poder medir la distancia, ¿no? Eso es algo que también hicieron diferentes misiones espaciales de la serie Apolo y que siguen funcionando. Entonces, a mí las personas que dicen que es dudoso que estuviésemos en la Luna, pues bueno, yo les invito a que indaguen un poquito por internet y que puedan ver cómo se puede ver ese rebote de esa señal cuando da en un espejo que hay allí, que evidentemente alguien puso. 3:34, el espacio va a dar muchas sorpresas todavía. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas, de sábados y domingos, en Radio Nacional. 2:34 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional, esta noche hablando de algunos descubrimientos que se han hecho en el espacio. Yo no sabía que los rusos habían tenido tantas ondas, conocíamos la Viking, todas estas americanas, pero los rusos no sabía que habían subido tantas veces allá arriba, ¿eh? Sí, además que el problema que hubo con toda la carrera espacial rusa es que siempre estuvo sujeta a ese férreo control que había detrás del telón de acero. La apuesta americana y la apuesta soviética eran radicalmente opuestas, mientras que Estados Unidos se apostó desde el principio por poder llevar a personas fuera de la órbita terrestre y poder conquistar planetas, en este caso pues llegar hasta nuestro satélite la Luna. Rusia, que en ese momento pues era una nación completamente industrializada, optó por la exploración espacial a través de robots, ¿no? Eso les llevó a construir auténticas máquinas y artefactos que a día de hoy casi entran dentro de la leyenda urbana, porque por ejemplo en los años 70-73, cuando estas ondas Lunokhod, estamos hablando de vehículos que tenían unos 2,60 por 1,20 de ancho y que pesaban casi 1 tonelada, eran puestos sobre la superficie lunar, no existían los sistemas de telemetría que tenemos ahora mismo, los sistemas de control remoto, y fueron capaces de estar en el primero de ellos durante 10 meses en la superficie de la Luna y el siguiente durante 4 meses enviando más de 80.000 fotografías cada uno. Estamos hablando de vehículos muy complejos, ¿eh? Hasta la década de los 90 Estados Unidos no fue capaz de enviar, con 20 y tantos años de diferencia, las famosas sondas Spirit, el Opportunity, el Odyssey a Marte para poder funcionar de la misma forma. Eso llegó a levantar gran revuelo, y ahí existen esas leyendas urbanas, ¿no? Que desde Estados Unidos, para quitar un poquito de misterio, un poquito de fuerza, decían que bueno, estos robots que mandaba Rusia, dentro realmente lo que había eran astronautas enanos. Eso te iba a comentar, esa fue la información que surgió, ¿no? Sí. Que los rusos mandaban pilotos suicidas que eran enanos que estaban ahí tripulando los
estos ingenios. El problema está en que cuando uno se pone a calcular el volumen del vehículo, como comentaba antes, estamos hablando de algo que mide 2,60 por 1,20, si mal no recuerdo, sería muy difícil que durante 10 meses pudiese tener el habituallamiento necesario para poder estar ahí. Sí se ha podido estudiar y sobre todo, bueno, pues Rusia tecnológicamente estuvo bastante avanzada en este aspecto, sobre todo robotización, que bueno, estas máquinas eran auténticas virguerías. Como dato curioso, por ejemplo, y eso es algo que yo descubrí hace relativamente poco, el diseñador de estos robots fue el que Alexander Kamutyan, el que diseñó el robot que permitió acceder al núcleo de la central nuclear de Chernóbil una vez que entró en mal funcionamiento, ¿no? Digamos que es una persona pionera que ha ayudado muchísimo, más tarde colaborado también con NASA, en todo lo que era el sistema motriz de tracción y de telemetría y de control a distancia. Estamos hablando de que estas máquinas que estaban en los años 70 ya poseían cámaras estereoscópicas, que además tenían un sistema de guiado automático que permitía que esa diferencia de tiempo, que está estimada entre 1 y 1,4 segundos que hay por la distancia que hay entre la Luna y la Tierra, pues bueno, pues permitiese que la máquina se guiase sin chocar con los obstáculos, ¿no? Ya. Antes de seguir con más de estos viajes, yo no sabía que los planetas tenían sonido y que se había podido grabar ese sonido, José Luis. Sí, además es terriblemente bonito. Antes estábamos hablando de energías, estábamos hablando de vibraciones, estábamos hablando de armonía, estábamos hablando de transductores, ¿no? Los chakras, ¿te refieres? Los chakras. Para mí son grandes desconocidos y la verdad es que me apasiona. Es un tema que me gustaría tener tiempo y sobre todo contar con personas como María José para poder aprender, porque uno se da cuenta que está muchas veces relacionado con algo mucho más grande, mucho mayor, algo que la ciencia tiene a lo mejor más estudiado. Yo cuando escuché los sonidos de los planetas, la primera sorpresa que me llevé es que me recordaba muchísimo a esos sonidos, los sonidos binaurales, que ahora parece que están tan de moda, que la gente utiliza para relajarse, para poder pensar mejor. Yo cuando lo escuché la primera vez, a mí esto me suena. ¿Cómo puede ser que un planeta sea capaz de emitir este sonido tan precioso, tan armónico? Esto de alguna forma nos tiene que llegar, de alguna forma nos tiene que envolver. Y sí, efectivamente, los sonidos tienen sonido. Como la radio de sonido, vamos a escuchar primero el sonido de Júpiter. El sonido de Júpiter. ¿Cómo lo han grabado esto? Perdóname. Esto se graba a través de la sonda Voyager, que es, hablaremos después de ella, para mí es el viajero. De las dos sondas, la Voyager 1 y 2, son los artefactos de manufactura humana que más lejos han llegado. Estamos hablando de terrestres. Que llevan 35 años. Déjame que te llame terrestres. Por ahí fuera algún otro que haya llegado más lejos, perdón. Sí, seguro. Y están dando vueltas y nos están ayudando a conocer nuestro sistema solar. Ahora mismo se están adentrando en el final de la heliosfera. Ya están saliendo de la influencia del campo que genera nuestro Sol, el que nos alumbra, el que nos da vida, y ya están empezando a meterse en el espacio oscuro y profundo. Y durante todo este viaje, que ha durado, pues eso, 35 años, nos han enviado los sonidos justo cuando pasaban cerca de los planetas. No son sonidos que se graben con un micrófono, son sonidos, estamos hablando de radiofrecuencia modulada, que bueno, a través de diferentes procesos se puede hacer audible. Y es muy curioso poder comparar los planetas porque cada uno tiene su propio sonido y su propia morfología. Escuchamos un par de ellos. Júpiter, primero Júpiter, vamos a escucharlo. Parece, José Luis, como que sube y baja la frecuencia, ¿no? Como si fuera... Sí, había personas que me decían, me recuerda a los cuencos tibetanos, de alguna forma, ¿no? Ese tipo de sonidos cíclicos que van rotando. La mayoría de los cuerpos celestes, estamos hablando de los planetas, suelen tener campos magnéticos que les protegen. Precisamente en este planeta podemos tener vida, porque el magnetismo que la propia Tierra genera evita que determinadas partículas entren y nos destruyan, ¿no? Cada planeta tiene su propia morfología y tiene su propio sonido, y eso los hace únicos, y yo creo que de alguna forma nos ayuda a que los podamos conocer y sentirlos más cerca. Yo lo que estoy intentando conseguir, y la verdad es que no he podido traerlo, me hubiese gustado saber cómo suena la Tierra. Sí. Es algo que prometo traer y haré todo lo posible para poder compararlo, porque en esta pequeña canica azul en la cual vivimos, y yo creo que cada día mal vivimos mejor, sería curioso. Tiene que haber mucho ruido en este seguro. Programa. Ese era Júpiter. Vamos a escuchar Saturno ahora, a ver cómo suena Saturno.
me parece este más, ¿no? Más activo. Más activo. No olvidemos que dentro de la clasificación de planetas que podemos encontrar en nuestro sistema solar estarían los que todos conocemos, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, que son planetas típicos, como los estamos viendo, con una densidad lo suficientemente alta como para que tengan una corteza bien definida, que es donde nosotros mandamos nuestras ondas y sabemos que pueden aterrizar, ¿no? El problema de los planetas que hay más allá es que son gigantes gaseosos. Nosotros vemos monstruos como Júpiter, que son tremendamente grandes, cientos, miles de veces más grandes que la Tierra, pero no sabemos realmente qué hay en su interior. Es una masa poco compacta, poco homogénea de gas, que está en una constante lucha contra sí mismo, ¿no? Aguantando presiones grandísimas, y a lo mejor en el núcleo lo que nos encontramos es un planetita muy pequeño, ¿no? En el caso de Saturno, además, nos juntamos con otra característica, que son los famosos anillos que todos conocemos, ¿no? Es un planeta muy activo y que además no se sabe muy bien por qué tiene esos anillos que lo rodean, y que además tiene la característica de no ser tan anchos como parece. O sea, nosotros cuando nos imaginamos esos cinturones de asteroides que están dando vueltas y que forman estos anillos tan característicos, pensamos que eso puede tener una altura grandísima, ¿no? No está estimada en algo más allá de varios kilómetros, ¿no? ¿Sí? Lo que es la magnitud, el orden de magnitud con el que nos movemos. Y Saturno sí es un planeta muy activo a nivel electromagnético, y por eso genera este tipo de señales que hemos escuchado. Vamos a escuchar a Neptuno, el último que vamos a escuchar esta noche. Este parece más sutil, más suavito, ¿no? Sí, a lo mejor es porque es uno de los planetas más fríos que podemos encontrar, y este es prácticamente una bola helada, ¿no? Sería el último de los planetas. Después ya nos quedaría Plutón, que es ese, ahora lo llaman planetoide o planeta enano, junto con otros varios que se han ido descubriendo. Es también uno de los candidatos a tener vida, por lo menos tener condiciones en alguna de sus lunas que podría haber. Al final es lo que comentábamos antes, y uno llega a la conclusión de que la vida es terriblemente promiscua, se puede encontrar en muchos sitios. Lo que pasa es que tenemos que reconocer, y eso es algo que yo creo que hemos perdido varias décadas como humanidad, metiéndonos en guerras imposibles y en conflictos económicos y sociales. Hemos perdido la baza de poder investigar. Yo soy de los que piensan que a partir de la década de los 80 se perdió muchísimo tiempo, no se ha investigado, no se ha desarrollado lo suficiente como para poder conocer nuestro entorno, ¿no? Es triste que hoy en día pues tengamos que reconocer que Estados Unidos, la superpotencia que nos llegó a conocer el universo como pocas otras, ahora mismo carezca de cualquier tipo de vector de lanzamiento, hablando en cristiano, de nave espacial que pueda salir fuera de la órbita terrestre y tenga que estar subcontratando al que fue su gran enemigo tecnológico, que es la Unión Soviética. Es triste, para mí es triste, sobre todo cuando hablo con compañeros, con amigos, algunos de ellos han pasado por aquí, que han trabajado y que trabajan como técnicos en NASA, en INSA, y que están recibiendo esas señales y que han colaborado y que han sido parte de la carrera espacial. Uno se inquieta sobre todo, ya no porque no tengamos esa capacidad de investigar, sino porque las nuevas generaciones les estamos negando algo que para mí fue el leitmotiv de mi vida, ¿no? El poder soñar que algún día sería capaz de tocar las estrellas de alguna forma. Seguimos con el espacio. Nos vamos a Estados Unidos y el programa estadounidense de los vikingos, esos que empezaron por ahí, la Viking. Sí, además fue yo creo que el primer intento así rebuscado y bien preparado por Estados Unidos precisamente para buscar vida en Marte. Ese planeta que siempre ha estado relacionado con la muerte por ese color rojo que tiene, y que bueno, pues casualmente es muy similar a la Tierra. Tiene un tamaño parecido, tiene una densidad 10 veces más baja, cosa que todavía es incomprensible, como un planeta que tiene aproximadamente el mismo tamaño, que tiene unas características muy parecidas, tenga una densidad que es 10 veces más baja. Tiene su propia atmósfera, aunque no es una atmósfera demasiado densa, y bueno, pues hasta allí se lanzaron infinidad de sondas espaciales. Bueno, yo preparando la lista he llegado a contar, creo que cerca de 50. ¿Sondas espaciales que se lanzaron a...? Sí, además, curiosamente, Rusia tiene ahí su maleficio. Igual que en Venus fue llegar y triunfar, Rusia jamás ha conseguido culminar con éxito una expedición a Marte. La última que fracasó hace unas semanas fue la Phobos Grand,
que no logró salir de la órbita terrestre. Al principio decían que porque había sido interceptada a través de las ondas de un radar estadounidense. Ahora ya han reconocido que, bueno, el problema ha sido diferente. El problema ha sido un problema ensamblado dentro de los ordenadores de control de vuelo, que, bueno, para exculparse han dicho que no han aguantado una de estas múltiples llamaradas solares que nos están llegando últimamente con este sol que tenemos loco y que no hace nada más que mandarnos energía. Hay algunos también que dicen que muchas de esas naves no han llegado a su destino por influencia extraterrestre. Debe ser supongo, una leyenda urbana, ¿no? Hombre, a ver, yo que intento tener los pies en la tierra, pero me gusta mucho imaginar y tirar de documentación. Hay un caso en concreto que es el caso de la Phobos 2, enviada por Rusia, que la verdad a uno le pone los pelos de punta, porque junto con su hermana gemela Phobos 1, partió a poder descubrir este Marte mágico. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando desapareció en pleno vuelo? Estamos hablando además del año 1989. O sea, en pleno vuelo. En pleno vuelo desaparece, y las últimas imágenes que manda son unas imágenes en las cuales se ve perfectamente el suelo marciano que hay debajo de ella y una especie de sombra alargada de lo que en principio alguien denominó como un ovni. Y estamos hablando de personas relacionadas con el programa espacial, no estamos hablando de ufólogos, estamos hablando de científicos. ¿No la dejaron aterrizar o no sé cómo se llamaría? Desapareció del planeta. Dejó de transmitir señales, intentó localizar, incluso posteriores investigaciones han intentado localizar el lugar del impacto donde pudo haber colisionado por un mal funcionamiento y nunca se ha encontrado. Pero el misterio es todavía más grande porque con el paso de los años aparecen personas, como digo, vinculadas, una vez que cae el telón de acero y empiezan a desclasificarse documentos, aparece una misteriosa fotografía en la cual se ve una fotografía hecha por esta sonda justo minutos antes de desaparecer, donde se ve lo que algunos describen como un cilindro metálico de 2,5 kilómetros de largo por aproximadamente 200 metros de ancho. Parece mentira, pero es así. El problema está en que ha habido varias explicaciones. Para unos es un reflejo en la cámara. Yo he visto la fotografía y la verdad es que a mí me cuesta pensar que eso sea un reflejo. Para otros dicen que puede ser un defecto en la captura de esa imagen, porque antes las cámaras no eran como ahora, no trabajaban con sensores digitales CMOS. La tecnología era mucho más proclive a sufrir mal funcionamiento con cambios de temperatura, de presión, electromagnetismo. Y bueno, ahí están esas imágenes que se desclasificaron en su día y que podrían mostrar en todo su esplendor esa nave nodriza, como algunos llegaron a describirla, con 2,5 kilómetros de longitud. Vamos con los Estados Unidos, si quieres, y con esas cosas que han mandado al espacio. Sobre todo, ahora que estamos hablando de Marte, sería interesante que nos quedásemos con las investigaciones que hicieron las sondas Viking, ¿no? Fueron las primeras que Estados Unidos mandó a suelo marciano, precisamente con el interés único de poder intentar saber si allí había vida. Para eso, bueno, pues hicieron 3 diferentes experimentos dentro de cada una de ellas, que consistían en extraer con una especie de pala de cucharilla muy grande una porción de terreno y efectuar en esos 100 gramos que se cogen, dividirlos en porciones pequeñitas y hacer 3 pruebas muy, muy sencillas, ¿no? El problema que tiene la ciencia para demostrar qué es vida y qué no es vida es que tampoco nosotros lo sabemos muy bien, ¿no? En principio, vida es todo aquello que es capaz de reproducirse y de interactuar con el medio. Eso, dicho así, es muy fácil, pero cuando lo tiene que hacer una máquina es más complejo. Entonces, estas pruebas que se hicieron las 3, pues se basaban en intentar ver si había reacciones fotosintéticas en las cuales se desprendiesen diferentes tipos de gases, si había algún tipo de cambio metabólico y, bueno, pues por último el intentar incubarlas en unas condiciones ideales para ver si eso se reproducía. De las 3 pruebas que se hicieron, una salió positiva, una salió negativa y otra no se sabe lo que salió. Para algunos científicos, el que ya de por sí sea una positiva era indicio de que realmente sobre la superficie de Marte había vida. Otros dijeron que el propio procedimiento que se había utilizado era tan sumamente abrasivo y tan sumamente violento que hubiese acabado con cualquier tipo de prueba. Y últimamente lo que se comenta es que, bueno, esas muestras que se tomaron de encima de la superficie habría que haberlas buscado un poquito más abajo, porque al no tener una capa de ozono como tenemos nosotros, la radiación ultravioleta acabaría con esa vida bacteriana o microbiológica que podía haber sobre la superficie. Yo soy de los que piensan que en Marte, si hoy en día no hay vida, es muy posible que la hubiese. Ya es posible que lo hubiese. Es, te digo, curioso que antes no tuviéramos idea clara de que en este sistema solar no había nada, y sin embargo que cada día con esos nuevos ingenios que están por ahí lanzando se están descubriendo muchas más cosas. Lo cierto es que se mandó también, los terrestres mandaron fuera de nuestro planeta un
una nave en la que había músicas, en la que había saludos y había una serie de cosas, ¿no? Gracias a científicos como Carl Sagan, al que le debemos tantísimo, porque son personas que han dejado toda su vida precisamente no solamente en la divulgación, sino también en tener ideas, que es algo que la ciencia hoy en día se echa un poquito de menos. La ciencia debería a veces salir un poquito de las pizarras y de los legajos para intentar aportar nuevas ideas, con un poco de espíritu de ilusión, con un poco de aire fresco. Y fue lo que hizo Carl Sagan. Él lo que planteó es que en las dos sondas Voyager, que como comentaba, pues llevan desde el año 77 dando vueltas por el universo y que ya están saliendo de nuestro propio sistema solar, bueno, pues este señor junto con Frank Drake dijo, ¿y por qué no incluimos un mensaje, por si dentro de cientos o miles de años alguien la recibe, que realmente pueda saber cómo somos nosotros? Digamos que es una especie de búsqueda de vida a la inversa. Vamos a ver si a nosotros nos encuentran. Ya que tenemos un artefacto que está en los confines del sistema solar, vamos a darles como premio a las personas que lo puedan encontrar una porción de nosotros. Entonces esa porción, al final, lo que se hizo fue imprimirla sobre un disco de cobre que está bañado en oro, de unos 30 centímetros de diámetro, y que funciona de manera muy similar a los discos que antes teníamos, antes de que apareciese el CD, y en el cual pues se incluyen una serie de músicas escogidas, unos 90 minutos, en los cuales hay música clásica y música más moderna, también saludos en diferentes idiomas. Pero vamos a escuchar los saludos, ¿te parece? Tenemos el testimonio ahí de esos diferentes saludos en diferentes lenguas, por si algún día algún extraterrestre contacta con esa nave. تحياتنا للأصدقاء في النجوم يا ليت يجمعنا الزمان. Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší. Բոլոր անոնց, որ գտնվին Եզերքի Միկամազություններեն անտին. Las lenguas más importantes del planeta. Hola y saludos a todos. En castellano también estaban. Hola y saludos a todos. Había música de Chuck Berry, me parece, también. Sí, teníamos música de Chuck Berry, teníamos música de Bach, teníamos música de Louis Armstrong. Una pequeña recopilación que además, curiosamente después, todos los amantes de los cines, de las películas de ciencia ficción, han servido también como colofono, como pequeño cameo. Sobre todo Steven Spielberg ha utilizado muchas de estas canciones. Algunas de ellas. Pero la de Chuck Berry era esta. La típica. La típica. O sea que esto va viajando por el espacio. Esto va viajando por el espacio. Además, muy, muy, muy rápido. Vale. Había más cosas, ¿no?, que se mandaron. Sí, también se mandan imágenes, una serie de imágenes que van codificadas en sistema analógico, en los cuales, bueno, pues se intenta un poquito describir cómo nuestro sistema solar, cómo es nuestra forma de vida. Y sobre todo el mensaje de que estamos aquí, cómo poder localizarnos, que es, yo creo, lo bonito. Tenemos un último testimonio, no sé de quién es, lo anuncias y casi nos vamos. Sí, por el espacio. Es un privilegio el poder haber recopilado muchísima información con las personas que trabajan en el Centro de Seguimiento de Robledo de Chabela, el complejo de seguimiento del espacio profundo, y que para todos los españoles tiene que ser una fuente de orgullo. Aquí en España tenemos una de las 3 únicas antenas que son capaces de comunicarse con estos objetos que hoy en día están ya en los confines, están a 18.000 millones de kilómetros, que es una exageración. Su señal tarda en ir y volver aproximadamente 32 horas. Son máquinas muy, muy viejecitas que de vez en cuando nos dan sustos, pero que detrás tienen ingenieros como los que trabajan aquí en España, en INSA, en NASA, que son capaces de ponerlos en marcha, de reprogramarlos y de hacer que estén ahí. Sobre todo también comentar que ahora mismo la actual expedición que se está acercando a Marte, Curiosity, estamos enviando para allá un robot que lleva parte española. Sí. La central meteorológica la hemos desarrollado en España y podemos ser, si no pasa nada, privilegiados sondeando aquel entorno marciano buscando vida. Bueno, tenemos un testimonio que vamos a escuchar. Muchas de esas personas que tú has dicho que están por ahí, que han trabajado en la NASA, están en el programa, seguirán viniendo. ¿Quién es? Es el director del Centro de Robledo de Chabela, don Pablo Pérez Zapardiel, y que, bueno, pues estuvo comentándonos cómo funcionaba realmente esta misión Voyager y dónde está. Lo escuchamos. El objetivo de las misiones Voyager diseñaron una trayectoria en la cual maximizaba el encuentro con todos los planetas, siempre en una órbita alejándose de la Tierra. Y estas 2 naves, pues con sus pequeños achaques que se les ha ido buscando una solución alternativa, pues siguen mandando información todos los días. Por las órbitas que siguen, nosotros solamente vemos a uno de ellos, al Viajero 1. El segundo solamente se ve desde el hemisferio sur y solamente le siguen los australianos. Entonces, el viajero que nosotros seguimos, ese es el que está más lejos de la Tierra. Es el que se podría decir que es el objeto de manufactura humana que más lejos está ahora mismo de la Tierra. Efectivamente.
Nos hemos dado una vuelta mínima por ese espacio exterior. José Luis, gracias. Habrá que seguir, hay mucho que contar todavía, ¿no? El espacio va a dar muchas sorpresas. Y sobre todo, bueno, el día que queramos pasar un momento divertido, podemos hablar de Marte. Marte tiene muchas sorpresas y yo creo que para los amantes de los ovnis y de la ciencia guarda muchos secretos. Vale, pues lo haremos. ¿Forma de ponerse en contacto contigo? A través de Facebook, José Luis Tajada, y me tiene localizado en Twitter también. Detectives de lo insólito, ese libro bestseller y otras cuantas cosas que estás preparando, ¿no? Sí. Gracias por estar con nosotros, formar parte del equipo y acercarnos el mundo de la ciencia a este mundo del misterio. Un placer. Un placer, gracias. Buen viaje hasta tu tierra ahora. Gracias, espero llegar. Yo también espero. 3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Regresamos. El mundo del misterio vuelve a las antenas de Radio Nacional. Saludos a los que estáis en Radio 1, Radio 5, a todos los que nos escucháis en la radio online en más de 100 y pico países y a todos los que descargáis el podcast. Es un placer estar juntos llenando este espacio en blanco y más esta noche con Daniel Landa viajando por el Pacífico. Un viaje que continúa con esa introducción que os ofrecemos. Viajamos ahora a la isla de Espíritu Santo. Estamos en Tanafo, una aldea que se resiste a abandonar sus tradiciones. La mayoría no parece muy acostumbrada a las visitas. Sin embargo, después de un rato, nadie escatima una sonrisa. Molly es uno de los líderes de los Etoro, que es el nombre de su etnia. Los habitantes de Tanafo no se rigen por las leyes de Vanuatu. En este lugar se celebran los juicios de la comunidad. Pase lo que pase, han de respetar una máxima. Nadie va jamás a la cárcel. Como cualquier habitante, las mujeres Etoro aceptarán las decisiones del Consejo de Sabios. Y Molly quiere presentarnos a los miembros más respetables de la comunidad. Ellos gestionan los conflictos entre los vecinos, pero también son capaces de combatir las catástrofes naturales. Extrañas leyes, personas que son capaces de combatir a los huracanes con la magia. Conozcamos algo más de sus costumbres. Hasta ahora hemos estado hablando de rituales de muerte, hablemos un poco de vida. ¿Dónde está esta isla, Espíritu Santo? Pues está en el archipiélago de Vanuatu, que es un país que para mí fue un gran descubrimiento, la verdad, porque es primero paradisíaco, con una gente encantadora, excepcional, te lo pasas bien siempre. Tiene una cultura central y de hecho cada una de las islas tiene su propia cultura, ¿no? Y cada una tiene, en una hacen lo que es el nangol, que es esos saltos de plataformas altísimas, ¿no? Que son los predecesores del puenting. Y allí donde cada rincón te va a sorprender, hay volcanes, es un archipiélago espectacular en la Melanesia. Y había personajes que sí contaban que utilizaban la magia, ¿no? Sí. Y de hecho, siempre hacían esta distinción. La buena magia, no la magia negra. Y además ponían el acento porque sabían que también efectivamente pues existe la magia negra. Y lo utilizaba un consejo de sabios para evitar el rumbo de los ciclones. Fíjate qué cosa, ¿no? Dices, sí. Además decían que cuando conocían el nombre, ¿no? Tenían que saber el nombre. Entonces, entre toda la población se concentraba en el nombre. El PAM era, de hecho, me ponen el ejemplo de un ciclón que un mes antes de nuestra visita había arrasado todo el país, pero todo el país lo había dejado de verdad destrozado. Y estuvimos en otras islas y lo vimos, pero en Espíritu Santo no había pasado nada. Si ves el ciclón, realmente se había desviado al paso del ciclón, ¿no? En la serie, en esa parte del documental, había una zona donde hacían los juicios, y era una cosa muy curiosa. Él decía que no quería que nadie bajara a la cárcel y no mataban a nadie, no había pena de muerte. Está prohibido castigar a alguien. Castigar a alguien con la cárcel, no se encierra a nadie, ¿no? Siempre se compensa. Es decir, ellos tenían una especie de ley en la cual
para mantener la convivencia nadie podía ir a la cárcel, de hecho no hay cárcel, pero había que compensar pues ofreciendo esto, ofreciendo tal, con un consejo de sabios, y todo el mundo lo aceptaba. Ponían el ejemplo de si yo te mato a un familiar tuyo, que yo no voy a la cárcel, ¿no? Claro, no, dice, yo le decía, pero bueno, si es algo muy grave, ¿no? Si es algo muy grave, pues pagas más. Y pagas al final, claro, y a mí esto me sorprendió mucho, dice, pues con la mujer o con las mujeres o con... Digo, espera un momento. ¿Y las mujeres lo aceptan? Y digo, las mujeres que dicen, no, si es por el bien de la convivencia, ellas lo aceptan, ¿no? Claro, y yo todas estas culturas, de hecho, pues uno si las juzga desde nuestro prisma dice, bueno, eso es un machismo terrible, ¿no? Yo creo que lo es. Pero de alguna manera, bueno, todo el mundo tiene esa conciencia social hasta el punto que la mujer, si tiene que servir de intercambio para mantener la paz, lo acepta, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, es difícil de asimilar y de entender, pero claro, hay muchas culturas que desde nuestro prisma serían machistas. ¿Y el individuo ese que ha cometido ese delito no va a la cárcel? ¿Lo paga así, de esa manera? No va a la cárcel, ¿no? O sea, a lo mejor tiene que pagar, y tiene que pagar toda su vida, lo que gane va pagando al hombre que ha sido agraviado o que ha sido perjudicado, pero no van a la cárcel. Y de hecho hay un juicio, hay un lugar donde se sienta, donde está el Consejo de Sabios, y ahí lo deciden. Pero nunca, no hay cárcel, entonces no pueden ir a la cárcel porque no hay. Qué curioso. Hay otras tribus que hablas de ellas, como por ejemplo, espera que lo tengo por aquí, los hombres insectos, ¿pueden ser? Sí. Mira, además, los hombres insecto es una tribu del río Sepik en Papúa Nueva Guinea, que grabamos con muchísimo cariño. Fuimos con ellos a capturar un cocodrilo, vimos los rituales de cómo ellos adoraban al espíritu del cocodrilo para tener buena suerte y tal. Y no la pudimos incluir en el documental. ¿Por qué? Pues porque en Papúa y en Papúa Nueva Guinea había tantas tribus, tantas cosas que contar, que para evitar intentar meterlo todo y ir a un ritmo tan frenético, tuvimos que decidir, bueno, pues que esa no tenía cabida, ¿no? Porque al final ya sabes que los tiempos de la televisión, igual que de la radio, ¿no? Son limitados, por desgracia, y no, pero sin embargo, esa es una de esas tribus con una carga espiritual y de magia muy importante, ¿no? Hasta el punto de que todo el mundo hablaba de la magia, y hablando de... Mira, antes preguntaba a alguien, ¿no?, sobre lo de la magia negra. Uh-huh. Allí hablaban, ¿no?, que había habido casi epidemias de magia negra, ¿no? Y que muerto un montón de gente. Claro, ¿no? y que la gente hace hechizos, y que eso tiene un ritual para también acabar con eso, ¿no? O sea, el tema espiritual, y ellos son cristianos. Bueno, ahí no hay una iglesia en ese pueblo, pero cerca sí que hay iglesias, es decir, que tienen una cultura cristiana por el tema de los misioneros que han ido, pero desde luego no se desapegan de su parte espiritual animista, que la tienen muy, muy, muy arraigada. ¿Esta tribu adoraba al insecto palo? Al amante religiosa. Amante religiosa. Y de hecho, pues tenían varias amantes religiosas y tallaban la amante religiosa, ¿no?, como figuras, y nos regalaron una amante religiosa, una talla que fue un honor para nosotros. Claro. ¿Y dónde fue ese que no escuchaste, ese sonido de los tambores que anunciaban? Historia. Cuéntame la historia, cuéntanos la historia. Me encantaría que fuera la historia completa, ¿no? Pero no pudo ser. El caso es que en la región de Tufi, en Papúa Nueva Guinea, en un lugar que hay unos fiordos, es un paraíso maravilloso, ¿no? O sea, lo retratamos en el documental. Había una isla muy pequeñita, y en esa isla pues había pues una etnia que nos recibió y nos contó unas historias espectaculares sobre todo lo que tenía que ver con la magia negra con los espíritus. Bueno, pues allí te hablaba de lo de la epidemia. En ese lugar nos aseguraba nuestro anfitrión que se llamaba, me parece Steven, que habían muerto más de 2.000 personas por una epidemia de magia negra. Y este hombre estudió teología, estudió todos los rituales de sus antepasados para poder combatir la magia negra, y estuvo años estudiando cómo poder acabar con ello. Lo combatió, y él aseguraba con mucho orgullo que lo había erradicado, y de hecho la gente que había allí lo confirmaba, ¿no? Y decía que todavía pasaban muchas cosas. Esto no tiene que ver tanto con la magia negra, pero sí que era un acontecimiento que sucedía en ese lugar, y es que algunas noches sonaban
unos tambores desde una gruta que era inaccesible, porque de hecho es una gruta sumergida, de ahí no puede haber tambores. Bueno, pues había el sonido, o sea, sonaba los tambores, el tam, 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 tam. Y además sonaba, dependiendo del número de familiares que tenía, la persona a la que llamaban, por decirlo así, pues sonaba 1, 2, 3 veces, lo que fuera, ¿no? Y sonaba siempre que alguien iba a morir al día siguiente. O sea, fíjate si es siniestro. O sea, yo no podría dormir. Yo desde luego, si oigo los tambores, no duermo 3 días solo para que no me toque, claro. Bueno, pues nos fuimos a dormir, nos contó esa historia y al día siguiente nos dijo: te he estado llamando, estabais tan profundamente dormidos que no hemos querido insistir, pero en la noche anterior sonaron los tambores. Y lo que sí que es verdad es que luego preguntamos y efectivamente había muerto un hombre en una aldea cercana. Seguimos viaje. Nuestro guía Daniel Landa nos lleva casi a un último destino. Tendría montones de ellos más que hacer, pero hay otros temas esperando. Pero ahí hay una introducción que nos va a llevar a conocer a otros personajes curiosos de este mundo. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Cuando una sociedad prospera, suele alejarse de la naturaleza. Pero hay un hombre que prefiere alejarse de los que se alejan de la naturaleza. Pa es una celebridad y un referente espiritual en todo el mundo. Tiene un jardín para cultivar flores y plantas con las que trata algunas dolencias. Y todos conocen su capacidad para conectar con los animales o predecir los terremotos. Además, es amigo personal del Dalai Lama, con quien acaba de celebrar su 70 cumpleaños. Conozcamos algo más de Pa, este ser de leyenda. Daniel, en estos viajes el alimento que vas recibiendo a veces te llega en la figura de un personaje, ¿no? ¿Quién era este Pa? Pues este era un hombre carismático, eso para empezar, ¿no? Según ¿Dónde estaba antes de nada? Estaban en la isla de Rarotonga, en Islas Cook. Un sitio, un paraíso, otro paraíso de esos apartados, maorí. De hecho, los maoríes de Nueva Zelanda vienen de Islas Cook, y él tenía pues esa conexión mágica que tiene con la naturaleza, pues los grandes hombres, los chamanes, ¿no? De gente indígena de referencia siempre están muy asociados con la naturaleza. En el caso de Pa era una cosa ya desde muy jovencito. Entonces contaban muchas leyendas de este hombre, es decir, toda la isla lo conocía y te señalaba. Si quieres conocer realmente a alguien con historias, ¿no? Una leyenda, vete a ver a Pa, ¿no? Pues este era nadador y fue de hecho nadador semiprofesional, competía a nivel mundial, y en una competición resulta que él ve, nadando, pues no sé si eran 20 kilómetros en alta mar, ve que se le acerca un tiburón. No me digas. Y se le acerca el tiburón y él se da cuenta de que le va a atacar, porque además tiene esa percepción y no sé a quién se encomienda, pero y además esto por lo visto está registrado en algún sitio. Él me lo dijo, que había periodistas y eso está esta historia, ¿no? Y vinieron una bandada o un grupo de delfines y empezaron a atacar al tiburón. Y empezaron a escoltar a este Pa hasta el punto de que se pusieron al lado y le ayudaron a llegar a la meta atacando al tiburón. Dice, yo vi las fauces del tiburón y 2 delfines le atacaron de una manera brutal. Y eso salió en los periódicos y demás, ¿no? Pero es que además este hombre fue elegido, es uno de estos elegidos en las diferentes comunidades del Pacífico, hasta el punto de que desde Hawái, yo no sé cuál era la etnia o cuál era el grupo indígena que estaban buscando una especie de mesías, de elegido, que fuera el poseedor de una piedra para ellos muy importante, de un volcán que para ellos era sagrado y solamente la podía tener un hombre santo, y estuvieron años por el Pacífico buscando quién sería, hasta que encontraron a Pa y le entregaron la piedra. Yo vi la piedra, la sostuve, y era una piedra con una energía brutal, y él con esa piedra podía, por ejemplo, predecir los terremotos, los huracanes, ¿no? Y entonces se la querían encomendar a un hombre santo, y dijeron que este hombre, en cuanto le vieron, dijo, este tiene la energía, ¿no?
hay mucha gente por el mundo con energías que nosotros no percibimos, que entre ellos se detectan muy fácilmente, ¿no? Esa es la parte del mundo espiritual que nosotros hemos perdido. Y si yo tuviera que hacer un resumen del mundo tribal, sería precisamente eso, ¿no? Ellos conciben Espérate un poquito, antes de hacer sí. Vamos a poner un módulo que nos había quedado sin poner. Quiero todavía que lo escuchemos y luego nos haces el resumen, ¿vale? Vamos. Seguimos aprovechando el viaje de nuestro invitado descubriendo misterios. En esta ocasión vamos a visitar el árbol cementerio, uno de los lugares más sobrecogedores. Muy cerca de Tampangayo hay un gran árbol con numerosos agujeros en los que se han depositado durante décadas los cuerpos de los bebés o niños pequeños. Los agujeros son cubiertos con una especie de persiana de madera. Y esos espíritus nos observan desde lugares un tanto inquietantes. Cuesta creer que este árbol sea en realidad un santuario donde reposan los restos de varios bebés. La escena puede parecer siniestra, pero si queremos conocer la cultura de este pueblo, debemos asistir a sus funerales. Por lo general, los sepelios se dedican a más de un difunto a la vez. La familia espera meses e incluso años hasta ahorrar lo suficiente para poder ofrecer una ceremonia digna. Durante ese tiempo, los cuerpos de los fallecidos permanecen en la casa familiar. Hoy acudimos al funeral de una madre y su hijo. Ambos pertenecían a la clase social más alta. Los Toraya conciben la muerte como un viaje, un paso al paraíso que llaman Puya, y por lo tanto para ellos es una fiesta. Extraños rituales de muerte de los Toraya. Conozcámoslos más de cerca. No quería dejar de poner esto porque parece ser que fue uno de los lugares que te impresionó mucho. ¿Ves ese lugar donde había ataúdes de niños en un árbol? Esto volvemos otra vez al mundo de los Toraya, donde habíamos hablado antes de Tampanalo, estas cuevas, esos funerales que también fuimos testigos. Este lugar a mí, sinceramente, me dio muy mal rollo porque sí, porque era un árbol y además no sabíamos qué estábamos viendo. Pero esto qué es, y tal, y nos dijo, no, es que este es un árbol cementerio, ¿no? Entonces, un árbol grueso, ancho y bastante alto, robusto, pero efectivamente tenía como excavados una serie de agujeritos, de pequeños nichos dentro del árbol donde habían depositado a los bebés que no habían pasado pues una determinada edad. Y claro, estaba lleno de bebés ese árbol, ¿no? Lo cual te deja como mal cuerpo. Pero por otra parte es que estamos devolviendo a la naturaleza, ¿no? Que mejor que el árbol, ¿no? De la vida para poder enterrar a estos niños, ¿no? O sea, vuelvo otra vez aquí. A mí me parece siniestro, pero efectivamente, o sea, no lo hacen por crear mal rollo, lo hacen porque creen que quizás es la mejor forma para que trascienda el cuerpo de un bebé, ¿no? Y bueno, pues esa conexión, una vez más, esa conexión de la naturaleza con la muerte y con la vida. Ponemos un poquito de tu música y casi nos despedimos. ¿Esta sí es tuya? Sí. Bueno, mía, de Iván. De Iván, vale. Ahora sí puedes decir eso. ¿Qué resumen sacas después de haberte pegado este super viaje un año por ahí, viendo tribus, viendo rituales de vida, rituales de muerte, viendo magia, pidiendo permiso a las momias? Sí. Y como te decía al principio, especialmente en el Pacífico, ¿no? O sea, en realidad la lectura no es que yuyu todo, no, está la magia negra, todo. Yo no lo veo como algo tan oscuro. De hecho, hay magia negra, hay magia blanca,
hay partes de misterio, partes de muerte, pero también es un alegato a la vida, todos estos rituales, ¿no? Y yo creo que hay que quedarse con eso, con la naturalidad con la que los grupos indígenas y las tribus tratan la muerte, casi como una celebración dentro de la vida, ¿no? Y es esa parte espiritual que te mencionaba, que creo que nos falta a nosotros con muchísima frecuencia, y que ellos se encuentran porque la viven en el día a día, ¿no? Nosotros prescindimos, ¿no? Nosotros tratamos muchas veces la medicina del cuerpo y la mente, pero la parte espiritual es algo que está muy, muy presente allí, ¿no? Y hay que visitar esos lugares y conocer a esa gente con esa perspectiva, con esa idea, porque si no, nunca acabaremos de entenderlos. Gracias a ti tenemos la oportunidad de visitarlos, porque no todo el mundo puede ir a esos lugares donde tú has estado, y en compañía y con muchos oyentes que nos lo están diciendo. Yo te doy las gracias. Te pongo una musiquita y te pregunto 2 cositas más. Antes de despedirte, dicen algunos oyentes que en qué proyecto estás ahora, qué vas a hacer de nuevo, qué quieren saber. Bueno, estamos preparando un proyecto que se llama Atlántico, que daría continuidad al Pacífico, que pretende recorrer todo lo que es el litoral de África Occidental. Fíjate allí, si no hay rituales y si no hay magia, ¿verdad? Y luego toda la parte oriental de América hasta llegar a Groenlandia e Islandia, ¿no? De alguna manera circunvalar por tierra el océano Atlántico. ¿Y eso lo vamos a ver en la 2? No lo sé, habrá que preguntar a los responsables de la 2, por favor. Pero insistiremos, yo creo que entrarán en razón. Porque creo que la gente lo demanda, que ha funcionado bien, y creo que son historias que al final merecen la pena. Queremos verlo en la 2 y prontito. Y si no, ¿qué forma de ponerse en contacto contigo? ¿Qué otra manera tenemos de ver los documentales? Mira, los documentales los estamos distribuyendo vía online. Se pueden comprar tanto en DVD como en Blu-ray, para tener ahí un huequito también que ocupe un espacio en esta época tan online, ¿no? A través de la página viajesalpasado.com, que es una página que ya aprovecho para decirte de donde reunimos a un montón de viajeros, historias de viajes, que quien quiera pasarse a dar una vuelta va a viajar también con nosotros. Qué chulo. Viajesalpasado.com. Qué chulo. Última pregunta. En el documental sale un pasillito que ibas por una montaña, yo creo que era en China. Eso era congojante, ¿no? Eso era congojante. Porque lo que había por abajo, ¿no? Y bueno, abajo no había nada. Ese es el tema. Abajo era el vacío absoluto. Eso era la montaña de Huashan en China, donde bueno, había ahí un pequeño monasterio donde intentaban encontrar. Hay que estar loco por allí, ¿no? Estaban grillados para montar ese caminito. O sea, ahí es que eran unas tablillas de madera, 600 metros de caída libre, y para ver el monasterio hay que pasar por ahí. Yo que tengo pánico a las alturas, imagínate. Pero bueno, lo vivimos y volvimos, que es lo importante. Y la última pregunta, Jerusalén, ¿qué tal? Mira, Jerusalén, tú sabes bien que es de esos sitios, quizá el sitio que tiene una energía concentrada más potente que yo haya sentido, ¿no? O sea, todas esas creencias, todo ese misticismo, toda esa religión, todas esas devociones se concentran en Jerusalén. Es la ciudad sin imposturas, lo cual es muy difícil de encontrar en el siglo en el que estamos. Ahí no hay lugar para el turista si no va con cierta fe, de lo que sea, pero fe. Tenemos una cita allí, ¿vale? Muy bien. Para hacer una cosita. Y Artemio Vítor es nuestro padre Valentino, claro que sí, que nos espera seguro. Ha sido un placer, Daniel. Espero que hayas disfrutado con nosotros. También a ti te lo digo. Ha sido un placer. Espero que repitamos mucho y queremos seguir viendo tus documentales en la 2, en nuestra casa, que es donde te mereces estar. Pues muchísimas gracias. Yo estoy encantado, ya sabes, de venir aquí a hablar contigo. Un placer, que se repita. Gracias. 3:29, seguimos adelante. Hay informaciones y más datos y más temas. Buenas tardes, Rosa. 10ª edición del concurso de cortometrajes de Radio Nacional de España. Te voy a atender durante todo el proceso. Si tienes un corto original de un máximo de 4 minutos en formato digital, puedes presentarlo hasta el próximo 30 de mayo. Podrás visionar los cortos recibidos y consultar las bases en rtve.es. 10º concurso de cortometrajes. Tu cine. Date prisa.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Último aviso para los más retrasados. Próximo fin de semana, el Espacio en Blanco en Murcia. El motivo, un congreso más allá, el 5º año de celebración de este congreso. Antonio Pérez es su responsable. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Pues como bien sabes, estamos a 5 días y nos vemos en nada. Pues ya con los últimos preparativos y empezamos. En Capilla. Teatro Circo de Murcia, un lugar súper increíble, espectacular en Murcia, ¿verdad? Sí, señor. El 5 y el 6 de mayo, en 5 días estamos hablando. El sitio de verdad espectacular. Todavía hay lugar para los más retrasados, llegando gente de todas las partes de España, ¿no? Efectivamente, y de parte de Europa, sí que todavía quedan unos cuantos butacas. Así que, como acabas de decir, el que se haya retrasado un poco, los rezagados, todavía están a tiempo. Vale, un precio muy módico que sirve para ayudar. Es un congreso solidario, por eso estamos ahí. Efectivamente, vamos a ayudar a ANDIP, Asociación Murciana de Disfagia Infantil y Botón Gástrico. Para el que no lo sepa, niños que no pueden comer normalmente, tienen que comer por un botón gástrico, por el ombligo, wow. Si no se moriría. Una nueva ocasión en la que el misterio sirve para ayudar a la gente. Dime ponentes para la gente que todavía no lo sabe. Pues mira, vamos a tener a Aldo Linares y su conferencia va a ser El cercano mundo de la intuición. Acuérdate de que hay que preguntarle qué es lo que estaba viendo en la Gran Pirámide cuando estuvimos hace 15 o 20 días, un mes. Porque a mí me tiene todavía, se lo contaba a nuestro invitado que tenemos por aquí, a Carlos Largo, hay que ver a ver qué es lo que veía. Sí, lo tengo apuntado, que lo sepas. Bueno, pues también vamos a tener a Jesús Callejo, el lenguaje secreto de las pinturas rupestres. Tendremos a Javier Arries, magia, vida y muerte en el Antiguo Egipto. También vamos a tener a Pedro Amorós, eso ya será por la tarde del sábado. Psicofonías, voces del más allá. Terminaremos la tarde del sábado con Josep Guijarro, coincidencias imposibles. Como bien sabes, que porque siempre te la pierdes, habrá una ruta mágica y misteriosa por gentileza de Turismo de Murcia para varios de los asistentes que vengan al Congreso. Y luego el plato fuerte del sábado por la noche, Espacio en Blanco, allí en falso directo, pues para todo el murciano y todo el que haya venido al Congreso y pueda disfrutarlo. Claro. De 10 a 12 de la noche, entrada libre para todos los que queráis estar ahí con nosotros y ver cara a cara lo que es el misterio, y todavía nos queda el domingo. Domingo todavía hay más personas que llegan a contar cosas sobre enigmas, ¿verdad? Efectivamente. A primera hora de la mañana vamos a tener a Jerónimo Tristante, este famoso escritor murciano, que nos va a hablar de la bestia de Yevadán, una hipótesis zoológica. Bueno, vamos a ver si fue un asesino en serie, si fue un animal mitológico, a ver quién fue. Y bueno, y el plato fuerte del domingo, que es el que a usted más le va a gustar, don Miguel. Cordero asado. Sí, pero eso será después. Primero va a tener usted un cara a cara con todos los asistentes al Congreso. Y bueno, hay mucha gente que de hecho ya me están mandando correos con muchas ganas de hacerte muchas preguntas. Vale, déjame que diga que yo ya no tenía más cosas nuevas que contar, que no tengo conferencias nuevas, que me negaba un poco a estar ahí dando conferencias, y a Antonio se le ha ocurrido pues un cara a cara con todos los participantes, lo cual será un placer. Forma de contacto para la gente que todavía quiera apuntarse a esta aventura. Como siempre, www.congresomasallá.com. Ahí solo hay que entrar, picar en reservas y seguir los pasos. Todo muy sencillo. Ante cualquier duda, un email, congresomasallá@conexioncultura.es, y ya está. Perfecto. ¿Y comienza el congreso el sábado a qué hora? A las 10 de la mañana. Sábado 10 de la mañana. Perfecto. Antonio, te veo ya nada. En un momentito nos damos un abrazo y celebramos este 5º aniversario, 5º Congreso Más Allá, con toda esa bonita gente que va por ahí. Fuerte abrazo, enhorabuena por el trabajo, nos vemos pronto. Muchas gracias, nos vemos en nada. Buenas noches. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Saludos a Miguel Blanco, que siempre escucho su programa Espacio en Blanco. Mi nombre es Raúl Macías. Todos los días aquí ustedes me acompañan, independientemente de lo que diga ese medidor de audiencia. Tienen un seguro escuchante todos los días acá desde la ciudad de Chihuahua, en México al norte. Bendiciones. Y seguimos viaje de esas islas misteriosas. Saludos también a Chihuahua y a toda la gente que nos escucha desde fuera de España. Volvemos a nuestro mundo para tratar de explicaros en los últimos minutos una extraña leyenda negra que ha habido en contra de España. Nuestro siguiente invitado lo cuenta. Esta música nos indica que entramos en una parte del programa que llamamos Archivos en Blanco. Hacía algunos días que no venía por aquí su responsable, Francisco José Girao. Buenas noches, ¿cómo estás? Don Miguel, encantadísimo como siempre de estar contigo. Un placer que estés de nuevo con nosotros. Pues es que claro, han pasado unos días porque esto de investigar los archivos en blanco lleva su tiempo. Ya, y por otras razones. ¿Por otras razones? ¿Cuáles? Que has tenido un niño y eso cambia la vida y hay que cambiar pañales. Eso lleva su tiempo también. Que se lleva tiempo, ¿verdad? Eso lleva su y tiempo. no te hace estar por la noche sin dormir y así puedes escuchar el Espacio en Blanco y otros programas de Radio Nacional. Eso es lo bueno que tiene, que como no duermes, llega el fin de semana y entonces efectivamente pues escuchas el Espacio en Blanco, en blanco. Que Enhorabuena al papá y a la mamá por ese... ¿Cómo se llama? Diego. Por ese Diego que ha venido a llenarnos la vida. Gracias, Miguel. ¿Por qué esto de los archivos en blanco y por qué nos queremos tan poco los españoles? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. No lo sé. Quiero decir, no lo sé en principio. Hemos estado investigando y algo tenemos que decir y algo tenemos que contar. Seguro que hablas de la leyenda negra. Claro, efectivamente. Yo recuerdo, yo no sé si ahora, ¿no? Pero la gente más joven, ¿no? Pero antes todo lo que venía de América, ¿no? Aquello era la leche, un pantalón americano, una chaqueta o una... Y sin embargo no damos valor a las cosas que tenemos, ¿no? A veces hemos hablado últimamente con algunos descubrimientos que han hecho en España, cosas que tenemos que si la tuvieran los americanos habrían hecho 14 películas y aquí casi ni las conocemos. Hay una leyenda negra que dicen que ha sido motivada en la historia por los enemigos de España, o es que lo llevamos en los genes eso de decir que nosotros no valemos mucho. Parte y parte. Sí. Parte y parte. Vale. Mira, la leyenda negra española yo creo que solo se entiende si nos hacemos una pequeña idea en la cabeza del poder que llegó a tener España durante 3 siglos prácticamente en el mundo. Es decir, probablemente no haya vuelto a haber una potencia como la española. Si ahora vemos el poder que tiene Estados Unidos, bueno, pues la influencia, la capacidad decisoria, la capacidad militar, todo eso lo tenía España con una adenda, y es que no estaban tan mal vistas las colonias como ahora y tenía los territorios y los recursos que dan esos territorios. Por lo tanto, España hace unos cuantos siglos y hace unos cuantos años era el enemigo a batir, y probablemente España fue la víctima de la primera gran y exitosa campaña de desprestigio a nivel mundial de la historia, que fue la leyenda negra, que los primeros que lo compramos fuimos nosotros, fueron los españoles. Dominábamos casi el mundo entero, como decían, en el imperio no se ponía nunca el sol, descubríamos nuevos lugares, éramos una potencia en el mar, éramos una potencia económica con lo que se traía de las Indias, y sin embargo no nos lo creímos. O al menos, entonces quizás sí. Hay testimonios de que quizá la percepción propia española en otros tiempos distaba mucho de lo que es ahora y de lo que es hace unos cuantos años ya, la verdad. Pero lo que es absolutamente cierto e incuestionable es que todas las acciones españolas, cuando era primera potencia mundial, España en efecto, tenían una narrativa de contraparte, digámoslo así. Lo que hoy llamaríamos a través del marketing una campaña de desprestigio, es así. En la terminología del marketing político y empresarial se sufrió durante siglos, como es lógico por otro lado, una campaña de desprestigio, una campaña de marketing en contra. Hay una serie de cosas que en la historia han sido muy atacadas. Por ejemplo, la Inquisición española. Nos machacaron por todos los lados. O eran tan malos esos inquisidores, o esto era una cosa suavita comparado con lo que había en otros países. Algo de eso hay. La verdad es que juzgar la Inquisición española desde el siglo XXI, incluso desde el siglo XX, cuando se acaba de afianzar verdaderamente la leyenda española, la leyenda negra española, es harto injusto. Y es injusto porque estamos hablando de una época como es la Edad Media, aunque no hay que olvidar, y eso es verdad que es una de las cosas que ayudó a forjar la leyenda negra a través de la Inquisición, que la Inquisición desaparece española
española desaparece en el siglo XIX, y eso es verdad, y eso es así. No era como fue en los siglos anteriores ya, pero como institución desaparece en el siglo XIX. Es muy injusto juzgarlo con los valores que tenemos nosotros, con nuestra Constitución, con nuestros estados modernos, con nuestra separación de Iglesia y Estado, con de alguna forma habiendo dejado la religión más de lado que entonces. Por entonces la religión lo empapaba absolutamente todo en la vida diaria de cualquier persona. Es profundamente injusto. Al margen de eso, la Inquisición española tiene una serie de cosas que los estudiosos sí lo saben, lo conocen bien y saben que es historia, pero que quizá nosotros, el pueblo, no tanto. Por ejemplo, tenemos la imagen de la Inquisición española como una institución que básicamente se dedicaba a perseguir y torturar a todo el mundo que no se le sospechase poco cristiano y poco católico. Que no comulgara con sus ideas. Desde luego. Y eso no es así, en primer lugar, porque la misión principal en España de la Inquisición fue siempre perseguir el criptojudaísmo. El criptojudaísmo fue, una vez más, tenemos que decirlo, por supuesto que está mal desde nuestro punto de vista, pero es que entonces la gente lo aplaudía. Era, después de la expulsión de los judíos en España, aquellos judíos que se quedaron, y no ya solo que profesasen su religión, sino que hiciesen proselitismo de ella, es decir, que intentasen difundir el judaísmo en España. Eso, la mayor parte de la población en España no lo compraba, no lo quería, y por lo tanto se perseguía. ¿Está mal? Hombre, desde nuestro punto de vista, que no haya libertad de credo en el siglo XXI es horrible, pero no es nada que no sucediese en otros países. En otros países sabemos que, por ejemplo, Norte de Europa, Inglaterra, ¿no hubo caza al judío? No tanto, seguramente. ¿Qué hubo? Caza de brujas. Mujeres que a lo mejor no vivían según normas de la sociedad, que se las tachaba de brujas. Bueno, pues había directamente cazadores de brujas a sueldo, o sea, que llevaban cabezas de supuestas brujas y cobraban. Por cada una de ellas. Por cada una de ellas. Eso es una figura horrible, terrible, que no es española, que aquí no se dio en absoluto y que en cambio no se cuenta. Sin embargo, Francisco, tenemos muy mala fama con eso. Parece que la Santa Inquisición fue la que más brujas quemó en todo el mundo, y según datos históricos parece que solamente fueron 50 procesos los que se hicieron en España, sin contar los que se hicieron en Gran Bretaña, en Inglaterra y en esos otros lugares. Desde luego, en cuanto a brujas, no tiene absolutamente nada que ver. Y hay otro dato que me gustaría comentar comparativamente. La Inquisición era un mare magnum administrativo. Y esto, insisto, es uno de los datos que saben los historiadores, los eruditos, pero no nos llega a la gente de a pie. Hay miles y miles y miles de legajos de procesos de la Inquisición. Esa gente, nosotros sabemos que no, pero esa gente pensaba que estaba haciendo bien, reteniendo y fortaleciendo el cristianismo en el mundo. Entonces lo dejaba absolutamente todo por escrito, de tal forma que había lo que, siendo un poco temerarios, podríamos llamar incluso garantías jurídicas. Obviamente no existían en el medievo, pero lo que nosotros entenderíamos por garantías jurídicas del reo, de los reos, existían. Y autos de fe, juicios, delaciones, estaba todo absolutamente por escrito, porque se entendía como un oficio, como un ministerio, como algo que nosotros juzgamos siglos después desde nuestra superioridad moral, y hombre, queda un poco injusto ese juicio que nosotros hacemos, ¿no? Y no es tan... Bueno, sí, sería grave, evidentemente, en aquel tiempo, pero había otras instituciones fuera de nuestro país que eran mucho peores, y esos otros países se encargaron de decir que aquí era tremendo, ¿no? Es que no hay que olvidar que la Inquisición no existe solo en España, en absoluto. Hay Inquisición en prácticamente toda Europa. Lo que pasa es que sí que es cierto una serie de cosas, como que probablemente fue la institución en el país en la que más fuerte fue, pues por la importancia precisamente del cristianismo que tuvo siempre en España, el apoyo de la corona en la institución, por supuesto, y el tiempo que duró. Eso es innegable, es verdad. Es innegable que España, la institución de la Inquisición, se elimina en el siglo XIX. Y eso es así, y es impepinable, y es cierto. Como he dicho al principio, no como en sus peores años, ya no era como sus peores años, pero hubo Inquisición en España hasta el siglo XIX. ¿Para qué aprovecharon los países del entorno? Fíjate los españoles que siguen teniendo Inquisición, tal. ¿Qué pasaba? Que está el peligro siempre de que España se levante de su imperio, o por aquel entonces, depende qué parte del siglo XIX estemos hablando, todavía España era un señor imperio muy a tener en cuenta y muy sobre todo a desprestigiar. Primer capítulo de esta leyenda negra española, y más. Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Un nuevo capítulo también de esa leyenda negra fue escrito
con la conquista de América. Qué malos fueron los españoles en América, cómo machacaron, cómo destrozaron todo, cómo, ¿no? Y ¿sabes lo que pasa? Que es verdad, que es así. Pero ¿qué pasó con los portugueses? ¿Qué hicieron los ingleses? Que le pregunten los ingleses, ¿qué dirían los nativos americanos de Norteamérica? Los nativos norteamericanos con los ingleses. ¿Qué dirían? No, y qué dicen. Es que es verdad, pero era otro tiempo. Es que hay que tener en cuenta que el colonialismo se empezó a ver mal en el siglo XX. O sea, como quien dice, hace 4 días. Entonces, insisto una vez más, otra época. Y además, en el caso concreto de la conquista de América, los interesados en desprestigiar la historia de España de los españoles ponen siempre el acento en las barbaridades que se asignan a los conquistadores. Por cierto, muchas de ellas no acreditadas, muchas otras sí, pero siempre se olvida las gestas que se hicieron, las aportaciones que todavía incluso algunas se pueden ver, si hablamos de asuntos arquitectónicos, no digamos del patrimonio del lenguaje, el gran regalo que lleva España a Latinoamérica. O, por ejemplo, yo qué sé, la primera expedición filantrópica de vacunación en las Américas que hizo Carlos IV. Esa fue una expedición científica para llevar la vacuna a Latinoamérica y al resto de territorios de ultramar de España, absolutamente pionera en la historia. Eso es esa expedición filantrópica de Carlos IV es hija directa de esa forma de entender el colonialismo español en esos siglos, a comienzos del siglo XIX en este caso. De eso no se habla, y fue auténticamente pionera. ¿Quiénes eran o son o han sido los que más interesados en crear esta leyenda negra y alimentarla día a día y buscar hechos que pudieran ir en contra nuestra? Fíjate, ahí viene siempre la pregunta en derecho, la latina. ¿A quién beneficia? ¿No? Es muy fácil, es sencillo. Siempre los rivales. Y es algo natural, porque es que pasa en el mundo de la empresa, pasa incluso personalmente, lo vemos. Cuando tienes a alguien fuerte, ¿qué es lo que te lleva a hacer la naturaleza humana? Pues intentar desprestigiar, pues para que no se suba arriba de todo. Y siempre cuando alguien consigue algo, a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel nacional, siempre va a haber alguien enfrente interesado en que ese éxito no lo sea tanto. La envidia no solamente parece que ser el pecado capital de los españoles, sino también está por fuera, ¿no? ¿Y quién podían ser esos enemigos? ¿Gran Bretaña? Hemos tenido, por supuesto, la pérfida Albión, desde luego, y anda que no tiene Gran Bretaña cosas que esconder en su historia. Por supuesto, Francia siempre ha estado ahí. Podemos resaltar un enemigo mortal que curiosamente ya no lo es tanto a partir del siglo especialmente XVIII y XIX, como fue Estados Unidos. Una vez que acaba la guerra contra la metrópoli londinense, y con España como aliado, se vuelve hacia España, lógicamente, para acabar de completar su plan de independencia y de territorios. Entonces, ahí está, como ves, siempre un juego de intereses. Siempre es un juego de intereses y hay que tirar al más fuerte. Y casi para terminar ese tercer capítulo, habría muchos de esta leyenda negra, algo en lo cual ni siquiera tuvimos nada que ver. Tiene que ver con la medicina o con las enfermedades, la gripe española. Cuéntame esta historia. Te he traído recortes de periódico, Ajá. De la época. Americanos. Spanish influenza increasing in city, la gripe española subiendo en la ciudad. Cuidado con la Spanish influenza. La Spanish influenza hace aparición. O sea, probablemente este caso sea uno de los casos más evidentes de invención de la historia. Y además totalmente tasado. Lo que te voy a contar es totalmente historia, porque así lo hemos encontrado en los archivos en blanco. 1918. Hay una epidemia brutal. Probablemente las estimaciones más pesimistas dicen que 500 millones de contagiados y entre 50 y 100 millones de muertes en el mundo. 50 o 100 millones de Entre muertes. 50 o 100 millones de muertes en el mundo. Bien. 1918. Eso significa Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa en la Guerra Mundial? La propaganda. En cualquier guerra, quiero decir. Entra el juego de la propaganda. A ningún país, sobre todo contendiente, le interesaba dar cifras de muertos por esa epidemia. ¿Qué pasaba con España? Que no estaba en la contienda. Y daba los datos reales. Entonces, España, de hecho, fue de los países avanzados o importantes en la esfera internacional con menos fallecimientos. Las cifras también más pesimistas hablan del entorno de 150.000 fallecimientos por lo que se dio en llamar la gripe española. Que ya son bastantes. Son bastantes, pero nada que ver con los que tuvo Francia, absolutamente nada que ver con los que tuvo Estados Unidos.
países que no daban las cifras reales por lo que hemos dicho, una cuestión de propaganda o de contrapropaganda. ¿Qué pasó? Spanish Influenza. España ya no tenía en ese 1918 su imperio, ya no lo tenía, pero tampoco interesa que se vuelva a levantar. Entonces, chivo expiatorio. ¿Dónde hay? En España. Oiga, que España no tiene nada que ver, que de aquí no ha partido en absoluto, que no tenemos nada que ver más que algunos contagiados y no tantos como ustedes. Da igual. La gripe española. Y así se llama, Spanish Influenza, gripe española, y así ha pasado la historia, Miguel. ¿Se sabe dónde surgió el primer brote de esta gripe? Porque evidentemente no fue en España, como tú dices. Hay varias teorías. Lo que está claro, desde luego, es que quien juega un papel fundamental en que se propague el nombre y que sume un nuevo capítulo de la leyenda española fue Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos, que ya tenía, por cierto, experiencia en denostar a lo que por entonces, 20, 30 años, era el enemigo español. Recordemos la figura de William Randolph Hearst, el famoso ciudadano Kane de Orson Welles, que, bueno, pues incluso con la guerra de Cuba, pues inventó cartas de una supuesta presa por los españoles en una cárcel de Cuba, todo para hacerlo más dramático. El inventor de la prensa amarilla. Fue Estados Unidos en este caso. Me preguntabas antes por quién había sumado en cuanto a naciones. En este caso, desde luego, fue Estados Unidos el principal impulsor incluso nosotros hemos encontrado aquí en uno de esos artículos que te he pasado, hay un artículo de periódico que es local, que sí que lo dice. Dice, Spanish Influenza, aunque no está demostrado que haya nacido el brote en España y tal. Bueno, pero eso se quedó así. ¿Qué más da? El nombre se quedó y ya está. Son solo unos pocos ejemplos de esa leyenda negra que ha perseguido a España durante mucho tiempo. Ojalá recuperásemos el orgullo de nuestra cultura, de esa cantidad de cosas que los españoles, España ha hecho en todo este planeta, las aportaciones a tantas y tantas cosas, ¿verdad? Y eso por mirar al pasado, y las que seguimos haciendo, Miguel, y las que seguimos haciendo, efectivamente. Habrá que seguir viéndolas. ¿Forma de contacto contigo? El Twitter, yo creo que es lo mejor, @Francisco J. Girao. Encantado de atender a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Un placer que hayas estado con nosotros. Besitos a la niña y al niño. Te sigo viendo aquí en estos archivos. Gracias, Miguel. Gracias. Hoy nos falta un poco de tiempo para poner el segundo capítulo del Punto Frío, esa ficción sonora que está en ese canal nuevo de radio y televisión española que se llama Play Z, pero la semana que viene lo pondremos seguramente para que veáis ese trabajo que están haciendo. ¿Ha gustado el programa de hoy con Daniel? Ha encantado, vamos, de hecho estoy agotada porque las llamadas de teléfono no han parado hasta prácticamente las 3:30, que es cuando has despedido a Daniel. Que no querían que se fuera, ¿no? Sí, muchísimos oyentes que, bueno, algunos le han descubierto hoy, no habían visto la serie, pero ahí van lanzados a buscarla en televisión, en la 2. Y otros que ya le escucharon cuando estuvo con nosotros hace tiempo y están encantados de que repitiéramos y querían más. Así que, no sé, teníamos que haberlo aguantado hasta el final. Cuando quiera volver otra vez Daniel, seguiremos haciendo cosas. Fin de semana próximo estamos en Murcia, ¿verdad? Nos vamos a Murcia, donde haremos el programa desde el Teatro Circo. A partir de las 10 de la noche. A las 10 arrancamos la grabación del programa. 9 y pico para pillar sitio. Eso es, habría que estar allí a las 9:30. Libre y gratuita, evidentemente. Hasta completar aforo. Y allí os esperamos en un programa pues que no queremos daros pistas, pero va a estar muy bien. Muchos misterios. Y estáis todos invitados, ahí estaremos en Murcia, en el Teatro Circo. Vale. Hoy tenemos saludos de oyentes que nos oyen desde los puntos más dispares. Nos los ha pasado nuestro compañero Ramón Álvarez. Por ejemplo, nos ha saludado desde Lima Román Huerta, o desde Montreal, Canadá, Sergio Ponce de León. Desde Francia, en Aviñón, está Anne-Marie Berny. Luego en California, Jennifer Adamson.
y en México a Gonzalo Macías. A todos ellos, pues muchísimas gracias por estar ahí, escucharnos desde tan lejos y tan cerca a la vez. Igual a todos los que nos escuchan en Radio 1 y Radio 5 en directo y los que nos descargan. ¿Alguna cosa más, ganadores? Sí, son 5, como siempre. Carlos Garrido y Francesca Muñoz, a través del Facebook, nos han hecho llegar su interés en participar. David Muñoz, de Tarragona, Laura Llorca, de Valencia, y Quique García, de Santander. Vosotros, los 5, tenéis que escribirnos, ya sabéis, vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es y os mandamos el libro cuanto antes. ¿Algún libro de Daniel Landa? Tenemos libros de Daniel Landa que creo que están ya descatalogados, sí. Pero vamos a tener esa diferencia, los vamos a mandar. Algunos de ellos. Algunos de los ganadores. A 4 de los 5. Vamos a sortearlo, a ver. Vale. Gracias, Rosa. Nos vemos prontito en Murcia la semana que viene a partir de las 9 de la noche en el Teatro Circo de Murcia. Ahí os esperamos. Te veo prontito. Gracias. Hasta pronto. Termina este largo viaje por el Pacífico que hemos realizado esta noche con nuestro principal invitado, Daniel Landa. A todos gracias por la compañía, ojalá hayáis disfrutado tanto del viaje como nosotros y descubriendo esa leyenda negra que nos traía nuestro segundo compañero. Nos vemos en 7 días, como decimos, será en Murcia, en el Teatro Circo de Murcia, a partir de las 9 de la noche, 2 horas del espacio en blanco juntos, llenos de misterios. Estáis todos invitados, entrada libre, ir prontito para que podamos darnos abrazos. A todos los demás aquí, la cita en Radio Nacional. Feliz semana para todos, disfrutar de este puente, precaución en las carreteras, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Os dejamos con un poco de nuestra música. Feliz semana, nos encontramos aquí en el espacio en blanco.